Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a la sesión de presentación de la serie nueva en Espacio Sutil, Conversaciones con Dios. Para hacer esta sesión de presentación, como viene siendo habitual, tengo preparado un guión al que voy a dar lectura y, bueno, pues con eso quedará esta serie, espero que suficientemente presentada. Y dice así, antecedentes. Un buen día de principios de 2022, en el chat de simpatizantes de Espacio Sutil, alguien me preguntó si había leído los libros de Conversaciones con Dios. Al contestar que había oído el título del libro, pero no conocía nada más de ello, me sugirieron con cierta intensidad que consultase esa saga, porque su información coincidía bastante en contenido con el mensaje armonizado que ofrece Espacio Sutil de los textos espirituales que trata. Algo me llamó la atención sobre los elogios que a continuación se hicieron por varios participantes sobre Conversaciones con Dios, y a los pocos días ya tenía los 4 libros de esta famosa saga y alguno más de comentario o resumen de esta tetralogía, escritos también por Neale Donald Walsch, su autor y canalizador. Desde el primer momento me cautivaron hasta tal punto que decidí, casi nada más empezar a leer el primero, que Espacio Sutil tenía que publicar una serie de grabaciones de comentarios de los mismos, pues se armonizaban efectivamente a la perfección con el contenido del resto de los textos. Meses después, al haber terminado los 4 libros de esta famosa serie de Conversaciones con Dios, me encuentro deseando comenzar inmediatamente con los comentarios a esta serie. En cuanto a las fuentes consultadas para realizar esta presentación, pues han sido los comentarios del propio Neale Donald Walsch en los mismos libros de la saga, en sus introducciones, en sus notas del autor, la página web oficial de Conversaciones con Dios, www.conversationswithgod.org, la página oficial de neildonaldwalsh.com y luego algunas otras referencias menores que he encontrado. Pues bien, introducción. Conversaciones con Dios es una saga de 9 libros, de los cuales 4 de ellos se titulan expresamente Conversaciones con Dios, a estos 4 denominaré la tetralogía, pues son los que ahora mismo he podido acceder a leer y a empezar a estudiar. Están escritos por Neale Donald Walsch, de cuya serie afirma que son canalizaciones realizadas e inspiradas directamente por Dios. No niego que al principio me chocó un poco la idea de que Dios en persona realizase directamente una canalización a un humano, pues era el único caso que conocía, ya que habitualmente las revelaciones nos vienen a través de entidades elevadas, comprometidas con el propósito de ayuda del gran plan general del despertar. Pero enseguida reflexioné sobre la idea de que, en realidad, es Dios el único revelador, en última instancia, de toda la información espiritual que recibimos los personajes de experimentación, ya sea directa o indirectamente, y que las formas de revelación son múltiples y que no debería ser un obstáculo, si el contenido o fondo del mensaje era fidedigno, aceptar cualquier fórmula de revelación. Así, por ejemplo, el libro Durantia, en su documento 8, epígrafe 5, titulado La presencia de Dios, afirma, entre otras muchas referencias de otros textos espirituales, que existen muchas influencias espirituales y todas son como una. Según operan estas presencias espirituales en la vida de los seres humanos, no pueden ser discriminadas. En vuestras mentes y sobre vuestras almas, dice el libro Durantia, funcionan como un solo espíritu, no obstante sus diversos orígenes, el Espíritu de Dios.
Pero todo se fue aclarando para mí, pues a medida que iba procesando la información de la tetralogía, me iba convenciendo de su legitimidad como información espiritual revelada. Relevancia. Desde mi punto de vista, la relevancia de la información revelada en Conversaciones con Dios es que, al igual que el resto de las revelaciones tratadas en Espacio Sutil, es un conjunto revelatorio organizado, generalista, sistemático e integrado, que trata una totalidad de cuestiones desde las ópticas teórica y práctica. Además, Conversaciones con Dios tiene otra característica que merece destacar: su claridad, contundencia, precisión y audacia en la toma de posición sobre las cuestiones más candentes y prácticas de los problemas que actualmente tiene la humanidad, no dejando apenas situación sin tratar. Y todo ello de una forma bastante comprensible, asequible para todos los niveles culturales, optando, siempre que es posible, por la simplicidad en la exposición. Todo lo cual merece, en mi opinión, calificarlo como uno de los textos revelatorios espirituales más importantes con que cuenta la humanidad. Formato. El formato de la información espiritual que contiene Conversaciones con Dios es un diálogo directo entre el canal, Neale Donald Walsch, y el canalizador, en este caso Dios mismo. Walsh escribió el libro después de tener un accidente que le dejó con una lesión en el cuello, sin trabajo, sin casa donde vivir, sin familia y sin dinero. En medio de semejante desgracia personal, que expone a la perfección el largometraje de igual nombre que la saga, se encontró en un momento de gran abatimiento y se entregó a la búsqueda de la fuente divina, en pos de la verdad. Así, el tema del formato se trata nada más empezar en el primer volumen de la saga, en el que tanto en la introducción como al comienzo del capítulo primero, Neale explica cómo, en un momento de su vida bastante crítico, en el que se desahogaba escribiendo por las noches su pensamiento en forma postal, decidió, una noche de primavera de 1992, escribirle una carta a Dios, en un tono de reclamación muy amargo, por sus males individuales y por los males del mundo, llena de acusaciones y de preguntas inquisitorias, incluida una pregunta final, que textualmente decía: ¿qué había hecho yo para merecer una vida de continua lucha como la que tenía? Al terminar la pregunta, comenzaron a aparecer ideas en su mente y se descubrió escribiendo al dictado la contestación a la pregunta: ¿realmente deseas una respuesta a todas estas preguntas o simplemente te estás desahogando? Como se deja traslucir desde el comienzo de la conversación, Dios aparece como una personalidad grata, cercana, cálida, directa, sencilla pero profunda en las respuestas y con un gran sentido del humor. En la introducción, Neale Donald Walsch se manifiesta con mucha claridad sobre la autoría del libro. No se trata de un libro escrito por mí, sino que me ha ocurrido a mí. De la misma conversación mantenida por Neale con Dios, se va obteniendo suficiente información sobre lo inédito e insólito del formato, como para hacerse rápidamente una clara idea de cómo se comenzó a producir. Enfoque. El enfoque que ofrece Conversaciones con Dios es bastante común en los textos revelados: aportar información profunda sobre evolución espiritual, aunque desde un nivel de iniciación, para ir avanzando poco a poco, a lo largo de la tetralogía, a base de repetir los mismos conceptos, pero añadiendo siempre un cierto grado de avance en cada audiencia, relacionando unos conceptos con otros, con ejemplos prácticos, con aplicación de los conceptos a los acontecimientos candentes y actuales de la época en que se canalizaron, aunque plenamente vigentes en la actualidad, de forma que finalmente van quedando unos pocos conceptos muy claros, por haber sido tratados desde varios puntos de vista. Conversaciones con Dios expone el contenido espiritual desde varias ópticas: teórica y práctica, mentalidad y energía, descriptiva y terapéutica, tocando todos los aspectos de la experiencia humana, individual y colectiva. Propósito. Conversaciones con Dios establece finalmente una serie de propósitos, al igual que otras revelaciones, que trata a manera de invitaciones realizadas a los estudiantes del camino espiritual expreso,
Las 3 invitaciones son las siguientes. 1. Cambiar la mentalidad humana acerca de la idea de Dios. 2. Llevar al ser humano a conocer quién realmente es. 3. Despertar a la especie humana. Conversaciones con Dios coinciden el tiempo con la aparición de las revelaciones contemporáneas, como Ramta, Crión, Tobías, Un curso de amor. Esta coincidencia deja traslucir también, atendiendo al mensaje espiritual de todas ellas, una unidad de propósito: preparar a la humanidad para la nueva etapa de nivel de consciencia que se inaugura precisamente con el nuevo milenio. Neale Donald Walsch, biografía. En la página oficial de Conversaciones con Dios se dice de él lo siguiente. Neale Donald Walsch se describe a sí mismo como una persona común que tuvo una experiencia espiritual que inesperadamente conmovió a millones de personas. Neale pasó la mayor parte de su vida prosperando profesionalmente hasta que se encontró con una mala racha después de un accidente automovilístico en el que sufrió una fractura en el cuello que lo dejó sin trabajo y finalmente sin hogar y viviendo como una persona de la calle durante un año. Cuando finalmente se orientó de nuevo, comenzó una búsqueda de más significado en la vida, pero se sintió frustrado en su anhelo de respuestas. Esto lo llevó a sentarse y escribir una carta enojada a Dios, garabateando una serie de preguntas desesperadas en una libreta legal en medio de una larga noche sin dormir. Dice que, para su sorpresa, comenzó a recibir respuestas, pensamientos que le llegaron, como él describe, de la nada, y que, fiel a su formación como ex reportero de un periódico, tomó palabra por palabra. Estas respuestas condujeron a otras preguntas, y antes de que se diera cuenta, se encontró involucrado en un diálogo sobre el papel en formato de preguntas y respuestas que más tarde llamó Conversaciones con Dios. En esos intercambios se le dijo: harás de este diálogo un libro y harás que mis palabras sean accesibles a muchas personas. Es parte de tu trabajo. Neale dice que nunca pensó ni por un momento que ningún editor consideraría seriamente publicar un libro que contuviera las notas transcritas de una persona que dijo que había estado hablando con Dios, pero que envió una copia escrita a máquina a algunas empresas editoras para ver si los mensajes que estaba recibiendo tenían alguna validez. Esas notas terminaron siendo publicadas por una pequeña editora en Virginia y se convirtieron en un éxito de ventas instantáneo. Se tradujeron posteriormente a 37 idiomas y se leyeron en todo el mundo. Mientras tanto, el diálogo de Neale continuó, llenando finalmente 9 libros y casi 4.000 páginas. Para hacer frente a la enorme respuesta a sus escritos, Neale se unió a sus seres queridos y amigos para dar a luz a la Fundación Conversaciones con Dios, una organización educativa sin fines de lucro dedicada a compartir los mensajes de Conversaciones con Dios lo más ampliamente posible, para ayudar a cualquier persona interesada en su propia búsqueda de crecimiento personal y comprensión espiritual. El trabajo de Neale le ha llevado desde los escalones de Machu Picchu en Perú hasta los escalones de los santuarios sintoístas de Japón, desde la Plaza Roja de Moscú hasta la Plaza de San Pedro en la Ciudad del Vaticano y la Plaza de Tiananmen en China. Y en todas partes a que haya ido, de Sudáfrica a Noruega, de Croacia a los Países Bajos, de las calles de Zúrich a las calles de Seúl, Neale se ha dado cuenta del anhelo de la gente de encontrar una nueva forma de vivir, por fin en paz y armonía, y ha tratado de llevar al mundo una nueva comprensión de la vida y de Dios que les permita experimentarlo. Neale actualmente vive en el sur de Oregón. Además de los 9 libros de la serie de diálogos, Neale ha escrito toda otra serie de textos complementarios, explorando profundamente el significado y la aplicación de los pasajes en el diálogo mismo. Su libro más reciente es The God Solution, publicado en diciembre de 2020. Colección de canalizaciones. Conversaciones con Dios 1, un diálogo inusual, 1995. Conversaciones con Dios 2, un diálogo inusual, 1997. El libro tercero, 1998. Amistad con Dios, un diálogo inusual, 1999. Comunión con Dios, en el umbral de la unidad espiritual, año 2000. Único libro con formato de monólogo de Dios. Conversaciones con Dios,
Las nuevas revelaciones, año 2002. Dios del mañana, nuestro gran cambio espiritual, año 2004. Lo que Dios quiere, una contundente respuesta a las preguntas más grandes de la humanidad, 2006. En casa con Dios, en una vida que nunca termina, 2006. Y, finalmente, Conversaciones con Dios 4, Despertando a la especie, de 2017, prácticamente 10 años más tarde. Pues bien, yo personalmente he leído, para poder empezar esta serie, los 4 libros que se titulan expresamente Conversaciones con Dios, el 1, el 2, el 3 y el 4. No obstante, seguiré leyendo el resto de los libros que son canalizados y, por supuesto, que esta serie se ampliará a los mismos. Filosofía personal de Neil. En lo que deja traslucir la saga de Conversaciones con Dios, de contenido subjetivo de la personalidad y filosofía personal de Neale Donald Walsch, él es una persona que se autodeclara a sí mismo como un buscador y no se trata a sí mismo en absoluto como un maestro avanzado. Reconoce explícita y públicamente sus dificultades en el camino espiritual y asume con entereza y valentía los compromisos que conllevan las 3 invitaciones de Dios a todos aquellos que quieren contribuir al despertar de la humanidad. Así, en la introducción del primer libro de la saga, afirma taxativamente: tengo que decir también que, tras haber leído y releído la sabiduría contenida en estas páginas, estoy profundamente avergonzado de mi propia vida, que ha estado marcada por continuos errores y fechorías, algunos comportamientos sumamente vergonzosos y algunas opciones y decisiones que, sin duda, otros considerarían perjudiciales e imperdonables. Aunque experimento un profundo remordimiento por el hecho de que haya sido a través del dolor de otras personas, siento una indecible gratitud por todo lo que he aprendido en mi vida y considero que todavía tengo que aprender por medio de los demás. Pido disculpas a todos por la lentitud de este aprendizaje. Sin embargo, Dios me alienta a perdonarme a mí mismo mis propias faltas y a no vivir en el temor y la culpa, sino seguir intentando siempre, no dejar de intentarlo, vivir una vida más grandiosa. Sé que eso es lo que Dios desea para todos nosotros. Canalización. En cuanto a cómo describe Neale Donald Walsch la canalización que ha realizado de esta maravillosa información, afirma que esta no es una conversación de Dios con él, sino con todos los humanos que quieran tenerla con Dios, como ejemplo de que cualquiera puede, con intención, confianza y fe, mantener un diálogo continuado con Dios. Así, también en la introducción al primer tomo, afirma: lo cierto es que Dios habla a todo el mundo, al bueno y al malo, al santo y al canalla, y sin duda a todos nosotros. Usted mismo, por ejemplo. Dios se ha acercado a usted muchas veces en su vida, y esta es una de ellas. ¿Cuántas veces ha escuchado este viejo axioma? Cuando el estudiante está preparado, aparece el profesor. Este libro es nuestro profesor. Neale Donald Walsch explica que antes de decidir publicar las Conversaciones con Dios en formato de libro, dio a leer el material a algunas personas, cuando todavía era un manuscrito, las cuales se emocionaron y lloraron y rieron por la alegría y el humor que contiene, y que, según le dijeron, sus vidas cambiaron, se sintieron traspasados, se sintieron poderosos. Reconoce Neale finalmente: poco después de que este material empezara a ocurrirme, supe que estaba hablando con Dios, directa y personalmente, irrefutablemente, y que Dios respondía a mis preguntas en proporción directa a mi capacidad de comprensión. Es decir, me respondía de un modo y con un lenguaje que Dios sabía que yo entendería. Esto explica en gran medida el estilo coloquial de la obra y las referencias ocasionales al material recogido de otras fuentes y experiencias previas de mi vida. Ahora sé que todo lo que me ha acontecido siempre en mi vida procedía de Dios, y en ese momento se unía, se conjuntaba en una magnífica y completa respuesta a cada una de las preguntas que siempre tuve. A nivel personal, he de decir que, a pesar de estar acostumbrado a tratar con mensajes espirituales revelados, y a pesar de haber pasado 28 años desde que estas conversaciones se comenzaron a producir entre Neale y Dios, hasta el momento en que he afrontado su lectura y estudio, la frescura
vigencia y profundidad de Conversaciones con Dios me cautivó en el mismo sentido que a Neil y a muchas de las personas que leyeron los manuscritos primero y los libros después. Y reconozco que las posturas prácticas que asume Dios sobre innumerables problemas del individuo y la humanidad han matizado y ajustado mucho mis planteamientos y creencias. El formato en que se producen las conversaciones con Dios es el de la conversación que cualquier persona tendría con Dios en caso de estar en la situación en la que estuvo Neil. Así, el formato es el de una conversación informal, en la que Neil le hace preguntas a Dios y éste responde, aunque las preguntas también se realizan en sentido contrario. También explica Neil que, literalmente, en aras de la claridad, debo explicar que, puesto que transcribí este diálogo a mano, subrayé o señalé con un círculo determinadas palabras o frases que me llegaban con un énfasis especial, como si Dios las hiciera retumbar. En la composición tipográfica, estas palabras y frases aparecen en cursiva y subrayadas, con lo cual cuando estemos comentando el texto, pues las resaltaremos también especialmente. Organización de la difusión. Neale Donald Walsch centra la difusión de Conversaciones con Dios y el resto del material a través de la Conversations with God Foundation, que tiene un sitio web con su acrónimo www.cwg.org y que se autodefine como una fundación sin fines de lucro para el crecimiento personal y la comprensión espiritual. En el marco de la fundación se creó el programa de ayuda y orientación espiritual llamado Helping Outreach, con su propio sitio de internet www.cwghelpingoutreach.com y que se autodefine como un lugar donde pueden reunirse personas en todos los ámbitos de la vida y de todas partes de la Tierra. La intención es proporcionar un espacio para la creación de una comunidad global solidaria y compasiva, donde las personas que se enfrentan a cambios inesperados y no deseados puedan venir, puedan compartir sus experiencias, puedan buscar apoyo y orientación espiritual y puedan ofrecer dicho apoyo a otros. Además, la Fundación organiza también un programa espiritual de ayuda para reclusos penitenciarios, llamado Prison Outreach, que se puede traducir como Programa de Extensión Penitenciaria, y cuya misión es compartir el mensaje de los libros de Conversaciones con Dios con personas en cárceles y prisiones, lugares de oscuridad donde más se necesita su luz, y así dice explícitamente: todos soñamos con un mundo mejor, un lugar de paz y seguridad donde seamos libres de convertirnos en nuestra próxima versión más elevada de nuestro ser. Nuestro objetivo es empoderar a los prisioneros para que vivan el mensaje de Conversaciones con Dios y que puedan convertirse en la próxima versión más alta de sí mismos y, al hacerlo, lograr un cambio en su propio mundo. En este programa se facilita un boletín de inscripción para presos, se envían libros gratuitos para los presos que lo solicitan, se mantiene una conexión individual por correo postal con todo recluso que desee mantenerla, para mitigar los efectos de la soledad y el aislamiento que la reclusión penitenciaria muchas veces comporta. Y se asesora a los reclusos que muestran interés para que formen grupos de conversación con Dios dentro de las prisiones y puedan ser organizados y llevados por ellos. En otra línea, la Fundación Conversaciones con Dios mantiene un programa destinado al mundo educativo en varias vertientes, destinado a los padres, a los niños y a los adolescentes. Por último, la Fundación mantiene también un boletín semanal en el que escribe Neale y un correo en el que se le pueden realizar preguntas. El propio contenido espiritual de Conversaciones con Dios. La tetralogía de Conversaciones con Dios no deja apenas un tema de interés sin tratar. Así, según recoge el propio Neale, durante la última parte del diálogo, en febrero de 1993, se me ordenó específicamente que se produjeran 3 libros y que el primer volumen tratara principalmente de temas personales, centrado en los desafíos y oportunidades de la vida de un individuo. El segundo se ocupará de temas más generales, relativos a la vida geopolítica y metafísica del planeta, además de los retos a los que se enfrenta hoy el mundo. El tercero
tratara de las verdades universales de orden superior, así como los desafíos y oportunidades del alma. Así, en el primer libro se abordan, según expresa Neil en su introducción, la mayoría de las preguntas, si no todas, que siempre nos hemos formulado sobre vida y amor, propósito y función, personas y relaciones, bien y mal, culpa y pecado, perdón y redención. El sendero hacia Dios y el camino hacia el infierno. Todo. Trata directamente de sexo, poder, dinero, hijos, matrimonio, divorcio, vida, trabajo, salud, el más allá y el más acá. Todo. Explora la guerra y la paz, el conocimiento y lo desconocido, el dar y el recibir, la alegría y la pena. Examina lo concreto y lo abstracto, lo visible y lo invisible, la verdad y la mentira. En el segundo libro se habla más sobre las cuestiones sociales y políticas específicas de nuestro tiempo. Habla de la vida como se vive y cómo podría vivirse por el colectivo llamado humanidad. Por ello, se ha calificado este volumen por el New York Times como el más controvertido de la saga. El libro segundo. Mientras el libro primero se enfocaba en la vida individual y respondía a muchas de las cuestiones relacionadas con ella, el libro segundo explora la realidad creada colectivamente en este planeta, tocando temas globales y expandiéndose hacia temas relacionados con la experiencia grupal de la amplia comunidad humana. Reflexiona Neil que, para impedir la destrucción de la sociedad global, el libro segundo ofrece algunas opciones audaces. Presenta amplias visiones que harán temblar las creencias establecidas y que podrían conducir a la humanidad de su pasado disfuncional a un futuro glorioso y admirable. El tercer libro es el último de la trilogía original. Muy posteriormente, a 1998, en 2017, saldría el cuarto libro de Conversaciones con Dios, esa cuatrilogía que lleva el mismo nombre, aunque luego la saga fueron 9 libros. Por tanto, el tercer libro es el último de la trilogía original, que después se convirtió en una tetralogía bastantes años más tarde, al aparecer el cuarto libro en 2016-17, además del resto de libros que fueron apareciendo después con formato de conversación con Dios. Dice Neil, citado literalmente de la introducción, que este libro tercero nos lleva a un viaje en el que la mente está invitada a abandonar todas las historias de cómo son las cosas y todas sus limitaciones sobre cómo podrían ser. Nos envuelve en el cálido abrazo de esperanza e inspiración, los dos brazos del amante que provocan que la vida en su forma física tenga sentido. Nos trae a un lugar de paz y nos otorga profunda satisfacción, a partir de la cual podemos avanzar por el sendero de nuestras vidas. Recalca Neil que este es un documento extraordinario, escrito a lo largo de 3 años. Tomó más tiempo que cualesquiera de los otros 9 libros de la serie, porque fue el primer diálogo escrito para ser leído por otros, a diferencia del material de los libros primero y segundo, que fueron una experiencia personal muy particular y espontánea. Así, Neil explica que, al darse cuenta de que Conversaciones con Dios había sido un tope de ventas a nivel mundial, entendió que cada palabra que escribía podía ser leída por millones de personas en 37 idiomas diferentes y que por eso se sentía intimidado cada vez que tomaba la pluma para ponerse a escribir, llegándole a preocupar e inquietar cada oración y cada párrafo. Esta circunstancia determinó que decidiese adoptar una metodología especial para no distorsionar la canalización, cosa que explica de la siguiente manera. Solo por momentos podría acceder al espíritu de flujo continuo, abierto y sin expectativas de los diálogos anteriores, antes de que mi mente me dominara y me dijera lo que ella pensaba que debía escribir. Por fortuna, sentía una enorme diferencia entre esta escritura autodirigida y aquella guiada por lo espiritual, tomada como dictado, igual a la que antes había experimentado. Gracias al cielo por eso, porque cada vez que sentía que mi mente quería tomar el control, simplemente dejaba a un lado la pluma, a menudo con frustración y llanto, y me negaba a escribir una sola palabra más. Después me sentaba a esperar a que regresara ese sentimiento especial de estar conectado con lo divino. Generalmente no volvía en varios días, otras veces tardaba semanas. Una vez
esa separación duró meses. Reconoce Neale en las consideraciones previas a los capítulos primeros de este libro tercero que Dios utiliza una técnica propia de la revelación espiritual, la repetición circular, al afirmar que este libro es el más largo de la serie y uno de los que contiene más información y cuyo contenido es más denso. Algunos de los mensajes más importantes del libro 1 han sido difíciles de sostener como mi verdad durante estos años. Por ello, de ninguna manera me sorprende que en el libro 3 Dios me haya conducido de regreso a la discusión de esos mensajes antes de empujarme hacia nuevas áreas de expansión espiritual. También aclara Neale su interpretación del contenido de Conversaciones con Dios al introducir este tercer libro, cuando afirma que durante todos estos años he aprendido a aceptar la clave de los mensajes de Conversaciones con Dios, pero no ha sido fácil, ni siquiera pretendería engañarte al respecto. Estamos hablando de renovación espiritual, no simplemente de algunas ideas sueltas aquí y allá que tal vez queramos contemplar. Estamos hablando de revolución espiritual, no de una mera exploración espiritual. Los mensajes de los libros de Conversaciones con Dios nos llevan hasta los rincones más alejados de nuestra comprensión tradicional de lo espiritual. Tal como nos dice Dios, la vida comienza al traspasar el límite de tu zona de confort. Dicho de otra manera, Conversaciones con Dios no es para cobardes. El propósito de Conversaciones con Dios no solo es ofrecernos afirmaciones sobre verdades eternas, sino también darnos las herramientas para usar esta sabiduría y aplicarla a nuestra vida cotidiana. ¿Y cómo utilizamos esta verdad de que somos los creadores de nuestra propia realidad? Poniéndole fin a nuestro papel de víctimas y facultándonos para finalmente cambiar nuestra historia. En la nota del autor del cuarto libro de Conversaciones con Dios, Neale reconoce expresamente que es consciente de que en el libro más reciente de la serie, titulado En casa con Dios en una vida que nunca termina, escrito y publicado 10 años antes que el libro cuarto de la tetralogía, me fue indicado que ese sería el final de estos diálogos publicados y ampliamente distribuidos por mí. Sin embargo, la vida es un mosaico siempre cambiante y, dado que todos somos uno con Dios, poseemos la habilidad de crear aquello que los cineastas llamarían un final alternativo para cualquier historia. Aparentemente esto es lo que sucedió aquí. Tal parece que en el nivel superconsciente, el nivel en el que funcionan todas las almas, se tomó una nueva decisión. Nos resume Neale que este texto del libro 4 de Conversaciones con Dios contiene mucha información acerca de la vida y de la muerte, así como del tiempo que existe entre ambas. Este libro es interesantísimo porque habla mucho de la reencarnación, de los ciclos de reencarnación. Críticas a Conversaciones con Dios. Por supuesto, toda revelación espiritual tiene muchos críticos en esta sociedad impregnada por el paradigma científico materialista. Para aún un alto porcentaje de personas en el mundo, los que divulgamos espiritualidad, bien canalizada por nosotros mismos, bien comentando las canalizaciones de otros, no somos más que charlatanes que, en el mejor de los casos, queremos darnos importancia, o en el peor, embaucar y manipular a seguidores necesitados emocionalmente de alguien que les guíe. Esta crítica es muy común entre personas descreídas de todo aquello que no sea validado por la comunidad científica, o que al menos no avale algún estudio realizado por los llamados expertos, aunque también parte de sectores de la espiritualidad apegados a planteamientos históricos, al modo en que lo hacen las religiones evolutivas, que reniegan de que el mensaje espiritual pueda ir adaptándose a la evolución de la consciencia de la humanidad. Conversaciones con Dios no solo no está exento de críticas, burlas y menosprecios, sino que, debido a ser Dios directamente el dador de la información, las críticas han sido más intensas y encarnizadas que en otros casos. Hay, no obstante, una noticia que merece la pena resaltar de entre todas las publicadas, y habiendo personalmente asumido el contenido de Conversaciones con Dios como legítimo, sea cual sea en realidad la forma en la que Neale lo recibió, me veo obligado honestamente a reflejarlo en esta sesión de presentación de la serie. Esta noticia apareció en el diario digital Oregon Live el 9 de enero de 2009 y esquemáticamente afirma
que Neil realizó un plagio sobre la historia de un concurso navideño que realizó otra persona llamada Candy Chand y que publicó literalmente en un blog llamado BeliefNet. Así lo cuenta el Oregon Leaf, literalmente. Esta historia es extraordinaria en una variedad de maneras, particularmente en lo que revela sobre Walsh y sus discípulos. Incluso mientras copiaba una historia de Candy Chand casi palabra por palabra, Walsh afirmó en una publicación de blog del 28 de diciembre que él fue el afortunado que asistió a un concurso navideño hace 20 años, en el que, permítanme citar al Times, un grupo de niños deletreó el título de una canción, Christmas Love, con cada niño sosteniendo una letra. Una chica sostuvo la M de Christmas boca abajo, de forma que apareció como una W, y parecía como si el grupo estuviera deletreando Christ was love. Cristo era amor. Sobre eso versaba esta historia que posteriormente pues plagió Neale Donald Walsh de su autora, Candy Chand. En su propio blog, Walsh ahora admite: he cometido un grave error y esta nota es para disculparme por ello. Esa disculpa es asombrosa, sigue diciendo el Oregon Leaf. Walsh sostiene que la historia fue archivada en su computadora, escrita en primera persona describiendo una experiencia que ocurrió con su hijo, el de Neil, hace 20 años. Mientras leía la vieja historia, dice Neil, sonreí, en realidad experimentándola como un recuerdo en mi mente, de mi propia vida, y cuando la señora Chand le informó que le había robado su anécdota, todo lo que puedo decir ahora, porque estoy realmente desconcertado y sorprendido por esto, es que alguien debe haberlo enviado a través de Internet hace 10 años o más. Habérmelo enviado a mí, dice Neil. Al encontrarlo absolutamente encantador y su mensaje indeleble, debo haberlo recortado y pegado en mi archivo de historias para contar que tienen un mensaje que quiero compartir. Al haber contado esa historia verbalmente tantas veces a lo largo de los años, la he memorizado y luego, en algún momento del camino, la interioricé como mi propia experiencia. Estoy horrorizado por lo improbable que suena esto, incluso para mí. Sin embargo, no puedo encontrar otra explicación de cómo esta historia salió de mi boca en las palabras de Candy Chand. The New York Times también se hace eco de esta noticia, en una columna de la que cabe destacar el siguiente extracto en el que explica cómo Neil justificaba el plagio. Con una referencia a la investigación académica sobre el plagio inadvertido o criptomnesia, un fenómeno psicológico documentado en el que las personas creen que están recordando eventos que nunca les sucedieron, también reiteró sus disculpas a la señora Chand. En una entrevista, Chand dijo que no creía que Walsh hubiera sufrido de criptomnesia. Es como si tomara mi mano y creo que tu reloj Rolex es tan encantador que tomo tu reloj y lo pongo en mi bolso y luego cuando me atrapas me disculpo y digo, oh Dios mío, no tengo otra excusa, es tuyo. Pero estaba en mi mano, estoy desconcertado por lo que me hizo mi mano. Bueno, como estáis viendo, Candy Chand no se tomó bien el que Neil lo plagiase, no aceptó las disculpas de Neil, no aceptó la justificación de Neil, que él pensó que había sido una criptomnesia, es decir, haber asumido como propia una historia ajena a base de haberla contado muchas veces. En fin, ahí se queda esa noticia, pues para que cada uno la valore. Yo personalmente creo que esto, que es lo más grave que le han pillado a Neale Donald Walsh, en caso de haber sido cierto, tampoco desbarata de ninguna de las maneras nada del contenido de Conversaciones con Dios. Es mi opinión personal. Referencias a Conversaciones con Dios en otros textos revelados. Haciendo una búsqueda en los textos que se armonizan en espacio sutil, he encontrado dos referencias a Conversaciones con Dios, ambas en preguntas realizadas por asistentes a las audiencias del Círculo Carmesí, una realizada a Tobías y otra a Kutumi. Aunque las preguntas y las respuestas no ofrecen información sobre Conversaciones con Dios, más allá de reconocer que ha sido una información fidedigna por los reveladores, que ha contribuido a elevar el nivel de conciencia de la humanidad. Con lo cual, bueno, pues, en fin,
Tobías y Kutumi de alguna forma reconocen la validez de la revelación de Conversaciones con Dios. Y ya finalmente la metodología en la que voy a abordar el comentario de esta serie. Para finalizar, la metodología que seguiré para esta serie de la saga de Conversaciones con Dios será la ya habitual de lectura y comentario de los libros, por orden de aparición, armonizando su contenido con el del resto de textos revelados que se comentan en Espacio Sutil, distinguiendo, como ya es habitual, la voz de Neil de la voz de Dios, declamando y cambiando ligeramente el tono de esta última, como ya vengo haciendo pues con el resto de textos de Set, Ramta, Tobías y Crión. Pues bien, aquí acaba esta sesión de presentación de esta serie. Un comentario final. A mí, Conversaciones con Dios, me ha parecido un texto espiritual absolutamente maravilloso, y espero que lo sepáis apreciar de igual manera. Por lo tanto, pues deseando comenzar ya con el primer libro, Conversaciones con Dios 1, sin más, prospector.